Muchísimas gracias, Diana. En este último bloque vamos a, como todos los jueves, conversar con nuestro amigo y colaborador de Cusco al Día, Randy Morán. Él está tocando ya hace algunas semanas temas internacionales, pero antes permítame con ustedes, amigos, compartir esta invitación a misa. La esposa, los hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares de quien en vida fue el ingeniero Carlos de la Colina Kalinowski invitan a usted y familia a la misa que, conmemorando el 8º día de su sensible fallecimiento, se oficiará el día de hoy, jueves 8 a las 6 de la tarde en la iglesia Santiago Apóstol del distrito de Santiago. Los deudos quedarán eternamente reconocidos. Cusco, agosto del año 2013. Vamos a tener mucha información que tenga que ver con el tema de la crisis en Egipto, y resulta que ayer miércoles fracasaron los emisarios internacionales para mediar entre el gobierno y los partidarios del presidente Mohamed Morsi, que fuera derrocado el pasado 3 de julio. La crisis en Egipto se intensifica, y precisamente para hablarnos de este tema y de toda esta coyuntura está ya vía Skype nuestro colaborador Randy Morán Quevedo, un cusqueño que desde Lima nos trae importantes alcances. Randy, buenas tardes, gracias por tu atención. ¿Cómo está la situación en Egipto? Nuevamente. Bien, tenemos un poquito de dificultad, por favor, compañeros, si... Arrastrando desde algunos meses atrás, bueno, ya desde hace un año se podría decir, tras la caída de Hosni Mubarak, este dictador egipcio que estuvo en el poder desde el año 81, desde 1981, eh, muy discutido líder eh, militar o pseudo militar, si es que cabe el término. Pues si bien era civil, estaba apoyado por la milicia. Eh, Simplemente fue un continuismo, ¿no? De esta época. Y bueno, tras la caída de Hosni Mubarak, eh, los miles de muertos que se pueden contar en Egipto nos están poniendo nuevamente, está poniendo a Egipto en el ojo de la tormenta, como tú bien lo sabrás. De Egipto, bueno, básicamente podríamos informar que Egipto es el país más poblado de la zona árabe, tiene 84,5 millones de habitantes que están totalmente descontentos, puesto que si bien es cierto, había un crecimiento, este crecimiento era ficticio, hay un crecimiento económico importante en Egipto, básicamente ligado al turismo, al petróleo y a la energía, aparte del canal de Suez, que es un importante eh, complemento económico de Egipto. eh, la mayoría de la población vivía sumida en una miseria absoluta, lo que hizo que el despertar de todos los países árabes, o no de todos los países árabes, ¿no? Sino de los implicados directamente con el movimiento que se inició en Túnez, con el bien llamado Viernes de la Ira, en Túnez, como te digo, eh, implicó, entre otros, la caída de Hosni Mubarak, un dictador cruel, y bueno, se calcula que tenía 40,000 millones de dólares en sus cuentas. No sé qué nos puedes comentar al respecto. Yo tengo una percepción, Randy, que tiene que ver con las víctimas o el daño colateral que se tiene a raíz de esta crisis. Desde fines de junio ya se contabilizan más de 250 muertos y cientos de heridos en estos enfrentamientos. Eh, Estoy viendo acá que el general Abdel Fattah al-Sisi insiste en que la policía civil y no los militares sean quienes pongan fin a esta crisis, a este conflicto. Eh, ¿Tú avisoras una situación de repente de calma en estos próximos días, en estos próximos meses, o crees que se va a intensificar esta crisis civil en Egipto?
El escenario en Egipto en ese momento es bastante oscuro. Los analistas coinciden en plantear cuatro posibles alternativas, ¿no? Cuatro escenarios. El primero sería la vuelta, o sea, tras las elecciones pactadas ya para febrero del 2014, eh, el regreso de este grupo denominado los Hermanos Musulmanes, que es un grupo que hasta el 1984 no era considerado como un partido político, era un grupo islamismo extremo que está inclusive relacionado con el Al-Qaeda y que podría tranquilamente volver a las elecciones. Bueno, de antemano, este movimiento político fue quien llevó a Mohamed Murri al poder el año pasado, de forma indirecta, pero todos sabemos que está directamente relacionado con este grupo. Entonces, el escenario A se podría decir que sería la vuelta triunfal de este grupo político, eh, so pretexto de haberse convertido en una especie de mártires de toda esta revuelta, ¿no? El escenario B sería que el militarismo continúe, esta vez con el pretexto de liberar a una nación que ya está cansada del extremismo islámico, que quiere una apertura económica un poco más, más de Occidente. El tercer escenario, que bueno, nadie espera que llegue, pero parece ser que podría ser una eventual guerra civil. Y bueno, el cuarto escenario, que sería de repente el más equilibrado para todos, es que las fuerzas democráticas que tiene Egipto se vayan a juntar, porque en las últimas elecciones, donde Morri consigue el triunfo, existían tres o cuatro partidos de esta línea política eh, democrática, podríamos decirlo, que se dividieron los votos. Entonces, podría llegar a haber una conjunción de estas fuerzas y lograr una estabilidad en Egipto, que, bueno, todos anhelamos. Consultas. La primera, hay un posible cuarto escenario. ¿Tú piensas que Estados Unidos podría intervenir en Egipto? No me respondas aún. Y lo otro es que son muchos años de dictadura militar en Egipto, ¿no? Y a veces, a diferencia de acá, de repente creemos que mejor va a ser un gobierno democrático. ¿Cuál es la situación? O sea, ¿es preferible que continúe la dictadura militar en este país o debe convocarse a unas elecciones democráticas? Y como te digo, la pregunta de fondo tiene que ver con si de repente Estados Unidos tiene algún tipo de intenciones de ingresar a, entre comillas, a colaborar, ¿no? Como suele hacer en algunas situaciones esta potencia, ¿no? Estados Unidos. Sí, bueno, precisamente hace un par de días, portavoz de la Casa Blanca indicó que ellos no consideraban que el gobierno de este momento sea un gobierno de facto. No han considerado ni siquiera el hecho de que sea un golpe militar. Para ellos no es un golpe militar, simplemente es el triunfo del pueblo apoyado por el ejército. Cosa que, bueno, no estamos muy de acuerdo, porque en cuanto haya el uso de la violencia y mucho más para ingresar a tomar el mando de un gobierno, pues ya desde ya se tendría que considerar como un gobierno de facto, y la salida de Murri, que discutiblemente llegó al gobierno, este, pero fue democráticamente elegido. Entonces, la posición de Estados Unidos, una vez más, deja mucho que desear, demuestra que los intereses siempre van a primar por encima de sus conceptos. Estados Unidos no va a intervenir a Egipto, no le conviene hacerlo, eh, dudo mucho que lo vaya a hacer. Las cosas van a fluir de acuerdo a cómo se maneje la política interna de Egipto. No va a haber mayor, En no va a haber temas mayor. de la economía, por supuesto que
al tener una crisis los precios se encarecen, tienen digamos algún tipo de racionamiento los pobladores o los egipcios en tema de repente de combustible, encarecimiento de la canasta básica. ¿Cómo se ve esto? Porque definitivamente estas crisis afectan, ¿no? Y más afectan a la población que reside en el país en crisis, que de repente también ve disminuida su comercio exterior, sus importaciones, sus exportaciones. De repente, si hay algún tipo de relación de comercio exterior entre Perú y Egipto, ¿tenemos algún dato de estos, Randy, por favor? Bueno, desde ya y desde la crisis del año pasado con la caída de Hosni Mubarak, bueno, desde los momentos en que se realizan las primeras revueltas, Hosni Mubarak, aún en el poder, aísla al pueblo egipcio silenciando Internet y aislando la telefonía celular. Esa es una de las primeras medidas que toma Mubarak. Esto ya se restablece con el ingreso de Morri, pero el racionamiento va de acuerdo siempre a un estatus de guerra civil en la que se podría considerar eh, Egipto en este momento. Pues si bien las cifras que tú diste de los 500 y pico muertos son cifras manejadas muy inteligentemente, porque se calcula que hay un promedio de entre 70 u 80 víctimas mortales por día en Egipto. Entonces, los racionamientos van a estar a la orden del día, eso es definitivo. El ¿Existe algún tipo de situación económica, comercial, de importaciones o exportaciones entre Egipto y el Perú? ¿Tenemos algún dato de esto, Randy? bueno, con Perú existe, no hay mayor convenio directo, no hay un tratado, no hay un... eh, directamente no nos podríamos ver implicados en esto, pero todo todo el riesgo bueno, todo el movimiento que se da en Egipto va a rebotar tarde o temprano, no en el Perú, sino en todo el planeta. Recordemos, Enrique, Diana, que por el canal de Suez se transita el 8% del crudo que se maneja a nivel mundial. Entonces, eh, esto ya te puede dar una idea mínima de cuánto puede afectar la economía, no solo regional, no estamos hablando de Oriente Medio, sino del planeta entero. En estos temas que están relacionados a la posición radical que tienen los musulmanes y que obviamente eh, habitan en Egipto, hay alguna, y hablabas también de alguna cercanía entre la gente que está dirigiendo Egipto actualmente y el Al-Qaeda, sus principios fundamentalistas radicales, podrían hacer que la situación se complique. Ya no tenemos mucho tiempo, te pido brevedad, por favor, en tu respuesta. No, porque quienes están manejando en ese momento Egipto son los militares. Los militares no tienen intenciones de, de acercarse al gobierno, a un gobierno externo. Bien, tenemos alguna situación de una pequeña falla en el audio. No sé si control me permite retomar este tema. En todo caso, ya tenemos que terminar la entrevista. Nomás agradecer, como siempre, la participación de Randy Morán. Te decía, ayer hemos tenido una entrevista interesantísima con el representante de Amnistía Internacional en Cusco, del Grupo 54. Él, por estas razones, estos azares del destino, es de religión musulmana y también nos comentaban que podemos hablar acerca de, por un lado, el tema lo que es la población musulmana que atañe directamente, o en este caso, a la población de Oriente Medio, y también salió otro tema acerca de la situación de Al-Qaeda, ¿no?, que amenaza a tener algunas posiciones de ataque
antes del Ramadán. En todo caso, podrían ser temas que podemos colocar en próximas ediciones, en próximos análisis internacionales. Como siempre, Randy Morán, muchísimas gracias por tu gentil colaboración. Yo creo que el problema de audio ya está resuelto. Te dejo este minuto para despedirte y darnos alguna conclusión final de este tema que atañe a la crisis en Egipto. De hecho que sí, Enrique, como tú dices, el tema del islamismo, que a veces está un poco lejano a nosotros, a nuestra realidad, es un tema ampliamente explotable, riquísimo. Prometemos preparar para los próximos programas mucho más información al respecto. Y bueno, como te decía, lo último que te quería decir, Morri es un tipo muy religioso, es, amenazó con islamizar el país nuevamente y ese ha sido el principal problema que tuvo que enfrentar y lo que le costó el puesto de la presidencia egipcia. Enrique, muchísimas gracias y muchas gracias a todos mis paisanos en Cusco y hasta el próximo jueves. Un abrazo. Muchísimas gracias nuevamente a ti por tu gentil colaboración. Vamos a tener importantes temas el próximo jueves, estos que atañen a la situación internacional desde distintos puntos. Hoy estamos tocando lo más coyuntural, tocaremos también temas científicos, quizá temas culturales también, gracias por supuesto al tiempo que le dedica este cusqueño, que desde Lima está llegando a todos ustedes a través de Cusco al Día. Ya no tenemos tiempo para más, muchísimas gracias por vuestra gentil teleaudiencia, les esperamos mañana, viernes, en una nueva edición de Cusco al Día, como siempre, a partir de las 6 en punto de la tarde. Antes de despedirme, permítame compartir con ustedes esta invitación a misa. Los familiares de quien en vida fue la señora Elvira Bucetich de Kalinowski, que en paz descanse, suplican a usted y familia asistir a la misa que, recordando el primer año de su encuentro con el Señor, se oficiará el día viernes 9 de agosto a las 18 horas en la capilla de Mariscal Gamarra. Los hijos agradecen anticipadamente vuestra gentil concurrencia. Cusco, agosto del año 2013. Tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos mañana a las 6 en punto en una nueva edición de Cusco al Día. Muchas gracias por vuestra atención.